Día Mundial del Teatro. Estar presentes. El teatro como encuentro. Maestro Luis de Tavira, que el actor memoriza para dejarse preñar por la palabra, para sembrar el texto en su cuerpo, en su aparato vocal, en su memoria. Y la gestación dura hasta que descubre su sentido en el teatro, porque actuar es dar a luz a la palabra que nace en el aquí y en el ahora de la escena. Es un nuevo alumbramiento cada vez. Nos decía Julio Castillo que la función de ayer no existió. En el teatro, el público siempre es otro. Tu sangre es nueva y el actor tiene ante sí mismo una hoja en blanco para pintar de nuevo la ilusión. Siempre tenemos la oportunidad de encontrar nuevos matices, nuevas formas. En el teatro sucede el más sagrado encuentro con la fugacidad, transformada en arte tan pasajero como el tiempo, tan perdurable como la memoria. Es el clavado olímpico del actor. No hay regreso, no hay toma dos. La experiencia compartida en tiempo real de un acto de creación que puede estar estructurado y diseñado, pero que siempre es diferente, es sin duda la gran fortaleza del teatro. El elefante en la habitación son las nuevas tecnologías y redes sociales que prometen conexión, pero han fragmentado y aislado a las personas entre sí. Hay que estar ciego para no reconocer que el contacto humano corre el riesgo de ser reemplazado por relaciones con dispositivos. Sigo creyendo en el poder del teatro. En un mundo que parece volverse más fragmentado, controlador y violento, nuestro desafío es evitar la corrupción del teatro como una empresa meramente comercial dedicada al entretenimiento. Debemos fomentar su capacidad para conectar a personas y comunidades, pero sobre todo para cuestionar hacia dónde vamos. Lo que acabamos de escuchar es parte del mensaje del Día Mundial del Teatro, 27 de marzo, que se traduce a más de 50 idiomas en la mayoría de los escenarios del mundo. Este año recayó en la escritura del actor estadounidense Willem Dafoe, director artístico de la Bienal de Teatro de Venecia. En Radio Educación conmemoramos la efeméride y más aún cuando somos uno de los países que posee una extensa oferta teatral. Les damos la bienvenida a este programa especial. Yo soy Verónica Romero y tenemos el número de WhatsApp 5512-332915 para que se comunique con nosotros y también puede seguirnos en Facebook Live y, por supuesto, hay que festejar este Día Mundial del Teatro. Para conversar acerca de esta experiencia de escena, contamos con la primera actriz e integrante de la Compañía Nacional de Teatro, la maestra Julieta Egurrola. Hola maestra, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, gracias por invitarme. Gracias maestra. También tenemos al actor, director, docente en el Círculo Teatral, Alberto Estrella, quien está conectado para tener esta charla a propósito del teatro. Alberto, buena tarde ya, o buen día. Hola, ¿qué tal?
Qué emocionante escuchar las palabras del maestro Tavira, de Julio Castillo, de William Dafoe, y yo creo que faltó algo del maestro Héctor Mendoza. Él decía que la gente iba al teatro a buscar identidad, pero para poder encontrar esa identidad, primero el actor tenía que encontrar la propia. Entonces me emociona muchísimo este día, porque es muy significativo por varios motivos que vamos a platicar ahorita. Ahorita lo vamos a platicar. Alberto, también nos acompaña el director de escena, uno de los más importantes de nuestro tiempo, muy talentoso, porque el maestro Enrique Singer pues transita entre la actuación y también en la dirección de teatro, y la ópera no se le ha escapado. Hola, maestro Singer, buen día. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Comparto las palabras de todos, de nuestro Tavira, de Julio Castillo, por supuesto, de Alberto Estrella, de todos. Es un día muy especial para nosotros y qué bueno estarlo compartiendo con ustedes. Gracias, maestro Singer. Pues, ¿qué les parece si empezamos con qué debemos celebrar, qué debemos festejar, maestra Gurrola, en este Día Mundial del Teatro, en este día donde este mensaje se lee en diversos escenarios del mundo y donde nos recuerda la magia que tiene este ritual del teatro, maestra? Pues debemos festejar, primero que nada, que estamos vivos y podemos hacerlo. Que podemos seguir haciendo teatro, que es un día en donde mundialmente, en todos los lugares y rincones del mundo, los que hacemos teatro, lo festejamos, lo seguimos haciendo, y a pesar de miles de obstáculos, a pesar de que se dice desde hace mucho tiempo que el teatro ya no tiene futuro, que desaparecerá con todo este asunto de la tecnología e inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces hay que festejar que hay público para el teatro, que hay que festejar este espejo que siempre se dice que el teatro es un espejo, o como dijo Alberto, que se decía que busca la identidad, como decía mi maestro Mendoza, la luz, el camino que hay para muchísima gente que va al teatro a vivir una experiencia que, por lo menos en este momento, en este marzo del 2026, pues hay muchísimas otras opciones de entretenerse, pero el teatro no solamente es entretenimiento, ya lo dijiste. Entonces es festejar que estamos vivos, que hay público y que tenemos la capacidad como seres humanos de sentir en vivo y en presente la función de cada noche. Un encuentro cada noche, Alberto, que te has esforzado por muchísimo tiempo de mantener, y como bien lo decías, sí hay mucho que festejar en este 27 de marzo, Alberto. 22 años del Círculo Teatral primero. Precisamente fue un 27 de marzo que decidimos hacer esta inauguración, en donde estuvieron muchos de los actores que queremos, que han sido parte del Círculo Teatral, porque ese espacio no es un espacio de Víctor Carpinteiro y mío, que somos los fundadores, ni del maestro Raúl Cermeño, ni de Arturo Nava, que fuimos los que iniciamos este proyecto, sino es un espacio que la comunidad ha tomado por asalto, y me da muchísimo gusto que sea así. Sobre todo muchos jóvenes en grupos que están iniciando y que tienen esa ilusión, esa esperanza de poder comunicarse, de poder pensar de manera diferente, de sentir, de vivir, y en donde lo que menos importa, y me da mucho gusto, es la parte económica. Y no porque no sea importante, porque finalmente se necesita el dinero para poder llevar a cabo un proyecto, pero no es la base de nuestro trabajo. La base de nuestro trabajo es la creatividad, es el gozo, son las ganas de encontrar, de entender la vida a través de los textos. Y por otro lado, ahorita ya nos platicará el maestro Singer, pues estamos reestrenando una obra muy, muy importante para el medio teatral, y qué bueno que pudimos retomar este texto.
Así es, tendrán próximamente en temporada una obra. Maestro Singer, usted ha transitado entre el teatro y la ópera. La ópera tiene mucho de teatro y ahí se van agarrando de la mano. Hay mucho que festejar hoy, maestro. Sí, muchísimo que festejar. La ópera finalmente es teatro, es una historia narrada en vivo por cantantes, actores. Tenemos mucho que festejar y yo creo que para mí, en lo personal, lo más importante es la comunión que existe entre los seres humanos, que se da de una forma viva en el teatro. Es el lugar por comunión por excelencia. No es la comunión nada más entre actores, actrices, es la comunión entre todo un grupo de gente que se reúne a contar una historia, a otro grupo de gente que se reúne a escuchar esa historia, y que así ha sucedido durante los siglos de los siglos desde que existe el ser humano. Lo más probable es que el teatro, desde esa perspectiva, pues sea el oficio más antiguo. No creo que sea otro, sino ese. Creo que contar historias es lo que ha hecho del ser humano lo que es. La sabiduría pasa a través de las historias, de los cuentos. Eso lo saben todas las culturas. Y nosotros, pues no somos otra cosa más que un eslabón de esa viejísima tradición oral en donde uno se planta frente a otros a escuchar una historia de la sabiduría humana. Eso es lo que nosotros estamos festejando el día de hoy. Yo siento la comunión entre todos. De alguna u otra manera, los rituales religiosos no son sino formas teatrales, a final de cuentas, de comunión, de estar ahí. Nosotros siento que todas las noches es un rito en donde nos reunimos. Y pues eso es lo que estamos festejando. Efectivamente, hoy nos toca a nosotros festejar un estreno, y siempre es una maravilla poder contar con una comunidad, con gente como los que estamos aquí, para hacer teatro. Y nosotros nos dimos a la tarea de festejar con la comunidad. ¿Y qué les parece si lo que nos dijo, recopilamos testimonios, todo el mundo de teatro diciendo sí, por supuesto, que colaboramos con Radio Educación para dar muestra de lo que hace el teatro por nosotros? ¿Qué les parece si escuchamos juntos al maestro, director, alguien que hace una labor muy especial en un teatro como El Milagro, y es el director David Holguín? Vamos a escucharlo. Soy David Holguín, dramaturgo y director de teatro. Sí, siempre hay que celebrar su existencia y lo que significa. Y yo creo que significa en el presente comunidad, una forma de trabajar muy particular que enseña a quienes lo hacemos el sentido comunitario, la posibilidad de recuperar la unidad perdida, de cuestionar la forma de vida actual, porque el teatro va a contracorriente del presente y eso lo vuelve absolutamente necesario. Y para quienes lo miran, es la oportunidad finalmente de sorprenderse cuando logramos hacerlo bien frente a un prodigio de humano, algo que recuerda nuestro paso efímero por la vida, nos da valor para seguir adelante, hace pensar en esos mandalas de colores hermosos que se los lleva el viento. Hay una utilidad en el teatro que está en sí mismo, en hacerlo y verlo. Continuamos con este programa especial a propósito del Día Mundial del Teatro, que se conmemora desde 1961. Esto gracias al Instituto Internacional del Teatro ITI UNESCO. En numerosos países se llevan a cabo una serie de actividades que van desde funciones gratuitas hasta mesas de reflexión. Nosotros no somos la excepción. La Secretaría de Cultura Federal, la local, por supuesto, la UNAM están celebrando este día, y nosotros en Radio Educación nos unimos con esta actividad, acercándoles a los grandes de la escena. Y ahora vamos a regresar con la maestra Julieta Gurrola. Maestra, usted estudió en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y nos gustaría conocer cómo fue el primer acercamiento con el teatro, maestra. ¿Cómo fue este encuentro de lo que es ahora usted, una gran actriz? Nadie en mi familia tiene nada que ver con la artisteada.
Mi papá era piloto aviador de la Armada, mi mamá ama de casa. Una hermana de mi mamá era la que tocaba tocaba algo, ahorita no me acuerdo, y cantaba, es lo que recuerdo de niña. Pero nada más. Entonces realmente el teatro sí me buscó, o como se dice generalmente, me llegó en la secundaria, en 1968, que estaba yo en tercer año de secundaria, en la secundaria 15. Saludos a todos los de la secundaria 15. Entonces, ahí hubo un taller de teatro con un director que se llamaba, ya falleció, Mario del Razo, y nos fue a dar un taller y a contar una obra. Y del grupo de amigas que yo pertenecía, que tenía las amigas, ¿no? En la secundaria, yo fui la única, junto con otros de otros grupos, en donde aceptamos trabajar en eso que ni idea teníamos. Decirte es que a partir de ahí estaba yo en la secundaria, entonces salí con esa experiencia de haber ensayado una obra, de estar en grupo con otros chavos, pues que no tenía trato con cotidiano, pues por tener el grupo de amigos que uno tiene luego en la secundaria. Y entonces el estar en un espacio, en el auditorio, que cobró otro sentido ese espacio de otras cosas que habíamos presenciado como espectadores, a estar allá arriba y al oír las exclamaciones y sentirlos, eso ya me hizo clean, obviamente en mi corazón, que ahí quedó. Y luego ya, bueno, te ahorro todo a 1973, donde yo ya conocí al profesor Mendoza, a EAT, de entonces, la Escuela de Arte Teatral, donde daba clases. Y yo lo conocí a través de otro novio actor que con él. En ese momento yo estaba en la prepa, etcétera. Entonces, a partir de ahí, en cuanto supe que quería yo entrar con él en la Escuela de Arte Teatral, pero se salió él en ese momento, en 1972, y yo dije, no, yo quiero estudiar con ese maestro. Yo había empezado a ver teatro, y afortunadamente en 1973 él decidió, como jefe del Departamento de Teatro de la UNAM, que lo habían nombrado, abrir este taller del Centro Universitario de Teatro, que eran talleres de teatro, donde se presentaban obras universitarias, pero no como escuela. Y él junto con Luis de Tavira después, ¿no? Abrieron este espacio para formar actores. Y ahí entré en 1973, la primera generación que estuvo con el maestro Mendoza y con Luis de Tavira de 1973 a 1976. Recibimos un diploma divino, no había licenciatura en esos tiempos, y fue absolutamente otro mundo para mí, la vida cambió yo nunca tuve la certeza de si iba a ser o no iba a ser actriz, pero dije, bueno, yo quiero intentarlo. Dicen que el maestro Mendoza, si a uno no funciona, pues le dice a uno, hijo, dedícate a otra cosa, o por aquí. Entonces yo dije, bueno, estoy un año, si él me dice que no funcionó, pues buscaré. Y no, pues sí, resulta que sí me dijeron que sí funcionaba. Entonces ahí me quedé y fueron 3 años maravillosos. Primero en el Teatro de Arquitectura, donde no teníamos sede, ¿no? CUT que existe ahorita, nosotros no estudiamos ahí, no existía. El primer año lo tuvimos en el Teatro de Arquitectura, en el teatro tomábamos las clases de actuación y las de danza, y en los salones de ensayos tomábamos las clases teóricas. Y luego ya en 1974 se rentó la Casa de San Lucas, número 16 en Coyoacán, y ahí cursamos el segundo y tercer año, egresamos 9 que de esa generación, de esa primera generación ya conformada con el maestro Mendoza y Luis de Tavira en ese CUT, que ha ido cambiando, pero lo recuerdo con muchísima alegría, con entrar a este mundo desconocido, en donde además empieza uno a conocerse a sí mismo. Eso es, creo que, lo más importante para quienes hacemos teatro
estudiamos teatro, sí creo que hay que prepararse, que hay que pertenecer a una generación, sobre todo para saberse, conocerse, aceptarse, que la autoestima esté lo mejor, porque uno se va a enfrentar pues al ridículo, uno se va a poner, en fin, ¿no? Entonces esos 3 años, puedo decirte que fueron maravillosos, y a partir de 1976 hasta la fecha, voy a cumplir este año 49 años de ser actriz. Soy muy feliz con eso. No ha parado desde ese entonces, maestra, ya casi 50 años. Alberto, en el caso tuyo eres un actor muy versátil, lo mismo te vemos en televisión, te vemos en el cine, por supuesto en el teatro, en los ratos libres, que así le llamo, pero debe ser un tiempo también que dedicas al círculo teatral, que la historia de este espacio, Alberto, mira que ha sido de resiliencia y siempre tú de la mano del teatro. Yo siempre pensé que el actor debía ir más allá de los medios y que uno no se podía condicionar pues si hago televisión, pues es nada más, ¿verdad? Hay un producto X, y si hago cine voy a ser actor de cine nada más, y si hago teatro voy a ser un actor muy funcional. Yo creo que la actuación es una, y que uno puede aplicar este sentido de verdad que uno va aprendiendo a través de prepararse, y lo puedo usar en los diferentes medios, pero evidentemente yo siempre que puedo regreso al teatro, porque es mi base, es mi raíz, es donde me siento yo funcionando mejor. Y entonces pues sí, ha sido 22 años del círculo teatral. Es extraño porque yo pienso en ello y parece como que apenas van como 10 años del círculo teatral, pero cuando uno hace la recopilación, pues sí se da uno cuenta que han pasado muchísimas cosas ahí en ese espacio. La mayoría cosas hermosas, pero también hemos tenido cosas muy difíciles. El sismo del 17 que hizo que nosotros tuviéramos que demoler el espacio, y que con todo el esfuerzo, con todo el amor, el cariño volvimos a levantar, y que ahora está funcionando sensacional nuevamente este espacio. Y ahorita la celebración es esa, precisamente, lo que decía Julieta, celebrar la vida, celebrar el sentirnos aquí, el sentir que pertenecemos, y creo que por eso es tan importante estar en un grupo, porque le da a uno sentido de pertenencia, y eso es fundamental. Y ahorita en estos tiempos creo que los jóvenes están como un poquito perdidos, bueno, en cualquier época, pero ahorita creo que más que nunca. Y entonces el pertenecer a un grupo creo que les da un sentido de disciplina, de responsabilidad, un sentido también de todos los valores absolutos, el saber compartir, el saber escuchar al otro, el saber ser solidario. Y el teatro es esta manifestación de un nivel altísimo de la amistad, de el compromiso. De verdad se hace familia, y no es nada más decirlo de dientes para afuera, sino sí se crea una familia. Y entonces en el Círculo Teatral el día de hoy, que celebramos 22 años, 27 de marzo, tenemos diferentes actividades, porque no hay mejor manera de celebrar el teatro que haciendo teatro y viendo teatro. Entonces tenemos, por ejemplo, en la casa estudio del Círculo Teatral, donde hay varios espacios muy pequeños, los hemos acondicionado para que la gente pueda transitar de un espacio al otro. Así pues, tenemos una obra de Alan Blasco que se llama Después de tu ausencia, a las 7 de la noche. A las mismas 7 de la noche tenemos Espectros de Ibsen, una adaptación realizada por Víctor Carpinteiro con su grupo, a la misma hora, porque son en espacios diferentes, y después la gente que ve Después de tu ausencia se pasa a Espectros y viceversa. Y luego a las 8:30 tenemos La Maldecida, que es una obra de una argentina que se llama Patricia Suárez, dirigida también por Víctor Carpinteiro, con Claudia Frías. Y luego a las 8:30 en el Círculo Teatral, en Espacio Grande, tenemos algo que se llama Ruleta Impro, que es muy interesante porque son actores jóvenes que están intentando encontrar, no a través nada más de la improvisación, sino a través de un texto que ya tienen y las diferentes vertientes que puede tener el mismo texto. Y luego a las 10:30 de la noche vamos a leer el mensaje del Día Mundial del Teatro. Y bueno, celebraremos de igual manera en el Teatro El Galeón con el reestreno de la obra La Niña en el Altar, una obra de Marina Carr y dirigida por Enrique Singer. Entonces,
No sé, estoy muy sensible el día de hoy y creo que así debería estar el actor siempre, dispuesto, no conformándose, teniendo esta sensación de lo que es estar vivo en realidad. Y vivo ha estado, Alberto, el Círculo Teatral desde hace muchos años. Yo cuando inicié mi carrera lo empezaba a cubrir. Es este lugar que está allí en Veracruz 107, en la colonia Condesa, un lugar que ha sufrido pues los embates incluso de estas cuestiones como los sismos, pero tiene una gran resiliencia y ustedes ya saben, pueden acudir esta noche al Círculo Teatral o bien al Teatro El Galeón. Maestro Enrique Singer, usted también ha sido un hombre de 4 décadas, si no me equivoco, en el teatro, en la ópera, es de los directores más importantes que contamos en la actualidad y, por supuesto, un hombre muy generoso al que todos los actores y actrices quieren, maestro. ¿Cómo inició este camino en el teatro? Gracias por tus palabras, Verónica, en realidad muy merecidas. Sí, empecé en el 79, es decir, que ya debo de tener 40 y tantos, 46... algo así, de años que empecé. A diferencia de Julieta, yo sí soy de una familia de gente de teatro. Mi padrastro era actor, Enrique Lizalde, mi padre era actor, mi madre era actriz, y bueno, yo entré porque escogí esta carrera, a final de cuentas, o como dice Julieta, la carrera me escogió a mí probablemente. Y entré, yo he hecho lo más que he podido de todo, he estado enamorado de esta carrera, y un día decidí que lo que yo quería era sobre todo dirigir. ¿Por qué razón? Porque yo creo que son mentalidades que van ad hoc con uno. Hay gente que tiene mentalidad de director, hay gente que tiene mentalidad de actor, hay gente que tiene mentalidad espacial y entonces se dedica a la escenografía o a la iluminación. En mi caso, pues creo que puedo viajar entre la del actor y el director, pero sobre todo lo que más me gusta es dirigir teatro, crear esos mundos, crear esos estilos y sobre todo trabajar junto con todos mis colegas, con gente maravillosa con la que he trabajado durante pues toda mi vida, y bueno, pues ha sido una vida muy plena realmente. La gente de teatro normalmente es gente tan generosa, tan amorosa, que siempre he estado rodeado de cariño y de compañerismo, entonces ha sido una profesión pues muy estimulante. Por supuesto que tiene sacrificios, como todas las profesiones no es fácil, como todas las profesiones puedes triunfar o bien puedes fracasar, o a veces triunfas y a veces fracasas, como en todas las profesiones puedes vivir bien de ella o puedes mal vivir de ella. Es una profesión más. Bueno, de hecho, déjame decirte que yo creo que no es una profesión. Yo creo que el teatro es un oficio, más bien. El teatro se aprende haciéndolo, ya sea actuar, dirigir, lo que sea, hay que hacerlo. Y con los años, pues uno encuentra el oficio para hacerlo. Por eso en el teatro es muy importante las generaciones. Por eso en el teatro es importante la gente que tiene años haciéndolo y los nuevos oficiantes, la gente que llega y que de alguna manera aprenden de los demás. Fíjate que yo me imagino, siempre me ha gustado esa idea, que el teatro griego, la antigua Grecia, 500 años antes de Cristo, cuando se hizo Edipo, cuando Esquilo, Sófocles, Eurípides competían por a ver qué obra era mejor, porque eran competencias, yo me imagino que el fenómeno era exactamente igual, ¿sabes? Es decir, me imagino a los actores nerviosos antes de que empezara una función, me imagino que oían al público a ver quién estaba, quién no estaba, me imagino los nervios de Esquilo o de Eurípides antes de estrenar Medea, me imagino que todo era exactamente igual. Lo que más me gusta a mí del teatro es la vieja tradición que tiene, cómo los que lo hacemos, pues en realidad lo seguimos haciendo como se hacía y conservamos nosotros, somos el espíritu que conserva una viejísima tradición y sigue esa tradición y camina esa tradición y llegan cosas nuevas como la inteligencia artificial o llega Internet o llega Netflix o lo que sea, pero nosotros seguimos con esa vieja tradición, haciéndolo todas las noches, recibiendo de los viejos la estafeta para pasársela a los jóvenes. En realidad es un lugar tan amoroso, tan entrañable y se comparte con el público. Así es que pues el Día del Teatro para mí es un gran día.
en realidad. Y sí, hoy reestrenamos una obra que es muy entrañable para nosotros, que es La niña en el altar en el Teatro del Galeón, que sigue esa vieja tradición. Está tomada del mito de Ifigenia, de Agamenón y de Clitemnestra, de Esquilo, y es una versión contemporánea y se sigue haciendo y seguimos contando esas viejas historias en el teatro, y el público, por suerte, está yendo mucho al teatro y sigue muy vivo. El teatro, bueno, sigue vivo porque siguen vivas estas pasiones humanas que nos caracterizan precisamente a todas y a todos. Y nosotros seguimos compartiendo estos testimonios. Vamos a escuchar, seguramente en cuanto oigan esta voz, sabrán de quién se trata. Soy Luisa Huertas, actriz de número de la Compañía Nacional de Teatro. Y les quiero dar este regalo por el día 27 de marzo, que es el Día Mundial del Teatro. Un texto de Rosario Castellanos que pertenece a la obra Prendida de las lámparas. Y dice: no hay soledad, no hay muerte, aunque yo olvide y aunque yo me acabe, con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. ¡Feliz Día del Teatro! Y en Radio Educación seguimos celebrando el arte de las tablas con esta emisión especial a propósito del Día Mundial del Teatro hoy, y estamos en vivo, y gracias a la tecnología pues tenemos a la actriz Julieta Gurrola, al actor Alberto Estrella y al actor y director de teatro y ópera Enrique Singer. Los quiero comentar también, Enrique, por supuesto, maestro Enrique, Alberto, maestra Julieta. El director Luis de Tavira ha dicho que, y es algo que ha comentado durante mucho tiempo, que el 90% de los mexicanos no ha presenciado o no ha asistido alguna vez al teatro. ¿Qué podemos comentar al respecto, maestra Julieta Gurrola? Yo supongo que con su nombre y su nivel de actuación, ¿usted ha vivido funciones con ausencia de público, maestra? Sí, claro, sí, con poco público, tanto así como ausencia, porque si no hay a quién contarle, pues no. Pero sí he estado en obras que tienen poco público. Afortunadamente, por ejemplo, la última que trabajamos en la Compañía Nacional de Teatro, cual Enrique Singer nos estuvo dirigiendo varios años. Uh-huh. Gustosamente ahí estuvimos compartiendo en la compañía. En la Cumbia del Pantano, realmente, en el Teatro Julio Castillo, que estuvimos desde mediados de noviembre hasta veintitantos de febrero de este año, el teatro estaba prácticamente lleno todos los días, el Julio. Entonces, sí es un agasajo. Ya me desvié. ¿Cuál fuera la pregunta? Disculpa. Estábamos comentando acerca de los públicos, maestra, de la importancia que tiene, pues o de qué depende que tengamos públicos en los teatros. También muchísimo de un proyecto de cultura no solamente en la Ciudad de México, hablamos de toda la nación, de todos los estados de la República, que sea un proyecto federal y luego estatal y municipal y demás, en donde realmente se apoye, se presupueste y haya, ¿no?, dentro de cada estado, cada municipio o cada región, debería haber una compañía en cada lugar de estos, en donde también yo fui testigo, hablando de Luis de Tavira, de su camión allí en Michoacán. ¿Cómo se llama? Lleva el nombre de Sancho Panza. Donde van por los municipios de Michoacán, precisamente presentando obras, y lo hacen a las comunidades más apartadas. Bueno, el Rocinante. Así es. La verdad es que esa experiencia fue increíble porque sí, o sea, eran lugares y pueblitos y que nadie nunca había ido y visto, y sobre todo las caras de los niños, de las niñas, la experiencia, cómo iban luego y tocaban a los actores como si fueran
no sé, seres extraterrestres o qué sé yo, lo que vivieron, lo que sintieron. Esto es una experiencia muy linda. Como espectadora, como acompañante, yo no estaba en ninguna de esas obras. Pero igual hace años, CONASUPO no hizo un grupo, era CONASUPO, que había teatro, había grupos que viajábamos por la República. Ahora sí que disculpen, son muchos años atrás, pero Esther Seligson juntó un grupo y nos fuimos, estábamos estudiando en el CUT y estábamos de vacaciones, y aunque Héctor Mendoza nos dijo que fuéramos a descansar y que no podíamos hacer teatro con nadie más, bueno, eran vacaciones y era irse de la ciudad, no se iba a enterar. Entonces nos fuimos, si era con azúcar, ¿recuerdan? Es que lo que pasa es que viajamos por el estado de Hidalgo, que en distintos lugares, igual te estoy hablando de los 70s, igual muchísima gente no había ido al teatro, y esa experiencia también fue muy importante, muy apasionante, porque en algunos lugares íbamos en burro, en otros lugares pues en carreta, a veces el coche nomás llegaba hasta un punto. Entonces sí, realmente fue una experiencia y donde uno se da cuenta de que sí, hay una gran cantidad de mexicanos y mexicanas que no tienen la posibilidad, ya no digas económica, sino cultural, que hay que sobrevivir al día, los niños luego tienen que ponerse a trabajar, etcétera, 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 pero tiene que haber eso, un proyecto de cultura federal, municipal y digo estatal, en donde de veras los gobernadores y los presidentes municipales y demás regidores tengan un presupuesto que sea exclusivamente para localmente, ¿no? Darles teatro, y a su vez que tengan la posibilidad de estudiar teatro. La mayoría luego se viene para acá. Bueno, hay lugares, ¿no?, como Guadalajara o Monterrey o Mérida misma, ¿no?, donde hay grupos en donde han logrado seguir adelante. Conocemos muchos de estos casos, pero sí creo que sea importantísimo que la Compañía Nacional de Teatro, que es del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a su vez tuviera réplicas, pero con apoyo, insisto, desde la federación, o sea, del gobierno que esté en turno a toda la República. En la Compañía Nacional de Teatro tenemos varios compañeros que se vinieron hace años a la Ciudad de México a estudiar y a trabajar, y últimamente ya vinieron ya directamente de sus estados, directamente, como es el caso de Jesús Hernández, un actor que entró como en la categoría de mérito o actor de número en la compañía, que él es un actor igual, setentón como yo, en donde es muy conocido, reconocido su trayectoria y todo, y muy querido en Guadalajara, en Jalisco, y él acaba de ingresar recién a la compañía. Entonces también hay otros compañeros que ya directamente de sus estados han venido, pero hay que venir a la ciudad. Hay muchos grupos que se sostienen y se mantienen. En Oaxaca hay muchos buenos ejemplos, igual en Mérida, Zacatecas, pero creo que eso es lo más importante, el apoyo en donde haya, según recuerdo, la presidenta Claudia Sheinbaum, dentro de sus 100 propuestas o eso, había que hubiera educación artística desde la primaria. No lo sé de cierto si es así, pero eso sería bueno, que los niños, niñas, empezaran a hacer teatro, no ir y llevarlos a ver teatro, sino empezar a jugar en el teatro y después, obviamente, que vieran teatro, ¿no? Eso. Sin duda les daría muchos elementos, maestra, a los niños. Alberto, tú tienes la experiencia, como bien lo decíamos, del círculo teatral, de empezar con un proyecto que mira que parecía un espacio pequeño, empezaste con poco repertorio y has ido creciendo junto con Víctor Carpinteiro a lo largo de estos 22 años, dando clases de teatro, sufriendo pues los embates de la naturaleza como es el sismo. ¿Cómo ha sido la experiencia, Alberto, en estos 22 años que yo no sé, es resiliencia, es necedad? Tú cuéntame. Buscar un espacio es complejo,
porque el espacio tiene que ser autosustentable. Y el espacio no puede estar dependiendo de que alguna institución favorezca y pueda entonces continuar el proyecto. Y eso hemos aprendido en estos 22 años, cómo hacer que el espacio sea autosustentable. Y de la misma manera, y por convicción, y por gusto, y por necedad, sí, hemos hecho que este proyecto vaya creciendo. Es así que tenemos en diferentes partes de la República, así como comentaba Julieta, en espacios donde nunca había ido el teatro, donde la gente no había acudido a ver una obra de teatro, donde los niños por primera vez pueden presenciar una obra y ver el asombro tanto de los adultos como los niños al presenciar esto, y después continuar con un proyecto, por ejemplo, en Tlapacoya, en Veracruz, o en Chignahuapan, Puebla, en donde ha habido la oportunidad de dar continuidad a un proyecto y en donde se encuentra muchísimo talento y donde se encuentra también mucha gente deseosa de hacer esta actividad. Y es evidente que si tuvieran el apoyo gubernamental, el apoyo el apoyo político, y se dieran cuenta la importancia que es para la formación de los niños y adolescentes, sobre todo, porque como sea, pues los adultos ya tomaron un camino, pero creo que sí es fundamental en los niños y en los adolescentes darles estos elementos y que ellos puedan, a través de la lectura, a través del teatro, a través de cursos, talleres, a través de pláticas, porque esto los fortalece como seres humanos, y no importa si no se van a dedicar a esto en un futuro. Lo importante es lo que deja el hecho de una comunidad, el hecho de acercarse al arte en todos los niveles, y cómo se alimenta la misma vida, cómo se alimenta su mente, cómo se alimenta el espíritu. Y si se entendiera esto, yo creo que entonces se haría más énfasis en que hubiera apoyo. Y se ha visto en lugares en donde, no sé, en Brasil, en donde grupos delictuosos de jóvenes de pronto se transforman cuando les llevan todo un proyecto a la comunidad, en donde pueden acercarse a la pintura, en donde pueden acercarse a la danza, aunque sea callejera, digo aunque sea, no porque les estén menospreciando, sino porque es un espacio en donde se puede realizar en cualquier parte, donde a través del canto, donde a través de la música se pueden expresar, y esas comunidades delictuosas entonces han cambiado totalmente. Me refiero a las favelas y me refiero a todas estas zonas en donde no se podía controlar la delincuencia, y se dieron cuenta que bueno, ¿verdad?, que era a través de la cultura y del arte que entonces ellos podían cambiar. Aquí tuvimos un proyecto también nosotros que fue muy importante, pero desafortunadamente al cambio de sexenio, pues se terminó esto hace 12 años, en donde nosotros teníamos maestros en diferentes cebetis y en diferentes centros, escuelas técnicas, en donde nos preguntaban que por qué había aumentado la violencia, en por qué habían estado tan rebeldes los niños. Pues a la gente que nos reunieron en 5 minutos nos dimos cuenta por qué era esto. Era porque habían quitado todas las actividades de desarrollo humano, habían quitado todo lo relacionado con la actividad artística, todo lo relacionado con el deporte inclusive, y habían dicho que únicamente lo técnico era lo importante porque eso se iban a dedicar, y evidentemente al no tener una salida, en donde no tener un reconocimiento consigo mismo, la delincuencia se desató. Entonces en este proyecto increíble, pero en 6 meses se habían transformado muchísimos de los jóvenes. De verdad, los padres decían, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? No le llamábamos teatro, le llamábamos juegos creativos, y a partir de estos juegos creativos ellos se reconocían, creaban sus propias historias, las mostraban a la comunidad, y fue algo que a mí me dejó muy satisfecho. Pero bueno, ojalá se pueda retomar este proyecto y muchos otros, y yo creo que existimos muchos actores que queremos nosotros incidir dentro de la cultura, con o sin apoyo gubernamental, y lo estamos haciendo por el puritito gusto, por el placer y por convicción.
Claro, ahí también ahorita que comentas esto, Alberto, pues se me viene el caso, por ejemplo, del Foro Shakespeare, que hacían teatro penitenciario. Maestro Enrique Singer, en cuanto a la formación de públicos, ¿qué queda ahí pendiente para llenar las salas de espectadores? ¿Qué tenemos que hacer desde, por supuesto, desde la difusión y, por supuesto, ustedes desde aquel lado de la escena? Bueno, pues es una pregunta muy complicada, muy profunda. Mira, te voy a decir lo que creo. Creo que, desgraciadamente, de la época, pienso yo que de la época de Salinas para acá, el Estado mexicano cambió su política cultural. Lo que yo le llamaría la época verdaderamente neoliberal de la política cultural, en donde el Estado dejó de pensar en el público. Antes, desde Vasconcelos hasta López Portillo, prácticamente, el Estado pensaba en los públicos. Lo que hacía el Estado era organizar a la gente del arte escénico, música, teatro, danza, y llevarle los espectáculos al público, hacer teatros para el público. Te voy a poner ejemplos. Los teatros del Seguro Social, por ejemplo, que en la época de Benito Coquet se construyeron, ¿cuántos eran? 34 teatros. El Seguro Social construyó teatros para la propia gente del Seguro Social. Era la red iberoamericana más importante de teatros. Sí, lo mismo sucedió con el ISSSTE. Cada Secretaría de Estado tenía oficinas de cultura. Bueno, Hacienda tenía un teatro, para ponerte un ejemplo, que estaba en la calle de Izazaga. La Lotería Nacional tenía un teatro. Había un movimiento en donde la cultura escénica se le llevaba al público. Y bueno, te voy a hablar de uno de los proyectos más importantes y más longevos que hubo en México, que fue el programa de teatro escolar. El programa de teatro escolar ahorita tiene 100 años de haberse fundado. Llevó a miles de millones. Acabo yo de escuchar una cosa muy interesante, que fue el discurso que dio José Emilio Pacheco cuando le entregaron el premio Príncipe de Asturias en España, ante el rey de España. En ese discurso, él dijo que él conoció a Cervantes en una función en el Palacio de Bellas Artes de la obra El Quijote, hecha por Salvador Novo, es decir, en teatro escolar. Él no conocía el Quijote. Él, como niño, llegó a verlo al Palacio de Bellas Artes en una función de teatro escolar. Muchos vivimos eso. Pero ¿qué pasó? A partir de la llegada de Salinas, con la creación del FONCA, cambió la política cultural. Y ahora somos los artistas los que recibimos el apoyo directamente por parte del Estado. A nosotros nos corresponde, según ellos, la responsabilidad de llevar a los públicos. Somos productores y gestores de los proyectos culturales y por lo mismo tenemos que llevar al público. Yo creo que cuando el Estado pierde o abandona, mejor dicho, la responsabilidad de la creación de públicos, es decir, de que la población tenga acceso a la cultura teatral, a la cultura dancística, a la cultura musical, en ese momento se perdió muchísimo, muchísimo. El programa de teatro escolar prácticamente ya no existe, lo están tratando de reanimar. Ya no hay programas para los trabajadores. Nada más déjame darte un dato muy importante que me encontré en el libro de la historia gráfica de la Revolución Mexicana de Casasola. En 1925 se le dio al ejército mexicano, a todos los miembros del ejército, un regalo. El regalo era una función especial en la Plaza de Toros. ¿Y sabes qué era? Era la ópera Aída. Ese fue el regalo al ejército. Wow. Me podrán decir, se han de ver aburrido. Pues yo no sé, pero si de ahí 80 personas, 100 personas se sensibilizaron a algo distinto, lo más probable es que haya sido un éxito. No sé si me explico. Yo creo que lo que dice Alberto tiene razón. En el momento en el que el Estado mexicano abandona la importancia que tiene el arte y el arte escénico sobre todo, y se lo deja a los artistas para que ellos busquen a sus públicos, la sociedad es la que pierde. Somos todos los que perdemos. Entonces, bueno, pues no sé, me estoy alargando mucho, pero creo que ahí hay un asunto que hay que reflexionar acerca de cuál es el objetivo que tiene el Estado al apoyar las actividades artísticas.
cuál es el objetivo y cuál es la responsabilidad que tenemos, por supuesto, el Estado mexicano y por supuesto los que hacemos teatro. Vamos a escuchar, los invito a que escuchemos un testimonio. A menudo pienso en ese día. En cuanto puse una pata debajo de la banqueta, supe que algo, en definitiva, estaba mal. Que estaba a punto de ocurrirme una calamidad. Hola amigos, soy Adrián Vázquez, director artístico de la compañía de teatro Los Tristes Tigres. Y el tiempo casi se nos termina, así es de que invito a cada uno de ustedes a que nos hagan una reflexión ahí, un minuto, maestra Egurrola, acerca de este Día Mundial del Teatro, que como bien lo ha recalcado, hay que celebrarlo porque está vivo, porque supone este encuentro entre humanos, supone un acercamiento en este tiempo de hiperconectividad, ofrece cosas que ningún otro arte lo hace, maestra. Pues es que sí, te digo, hablando de todos los años que tengo como actriz, la verdad no sé hacer más que actuar. No produzco, no dirijo, no hago escenografía, no hago iluminación. Entonces, realmente mi vida ha sido dedicada a la actuación y, como dijo Alberto, en la televisión, en el radio, en el cine y sobre todo en el teatro, donde obtuve la formación, la seguridad, las bases que me dieron mis maestros, no solo Héctor Mendoza y Luis de Tavira, sino todos los maestros que tuvimos esos 3 años. Entonces realmente para mí sigue siendo apasionante cada noche, previo a que empiece la función, que nos juntamos los actores en círculo y nos concentramos, es agradecer estar vivos, agradecer al público que esa noche, con frío, con lluvia o como sea, llegaron al teatro, y agradecer a los dioses, agradecer a la vida que uno está en eso, que pisar un escenario es algo sagrado, no importa el tamaño ni el lugar, pero pisar es algo sagrado, algo que a mí en lo particular, minutos antes de empezar una función, hay no digo que ya hay nerviosismo, ya uno va cambiando en eso, pero hay una adrenalina y un deseo de que ya arranque, porque además para mí eso siempre fue, ahora ya sé que no se usa tanto que se abre el telón, pero se abría el telón en muchas obras que vi y era el génesis, algo empezaba y algo me iban a contar y algo iba yo a sentir y algo iba a hacerme reflexionar y de todos modos, o algo iba a decir qué horror, pero algo me pasaba a mí interiormente y creo que es algo muy importante ahorita, el que en vivo otro ser humano, ¿no? Y otros que están sentados a nuestro alrededor, sintamos y reflexionemos y seamos conscientes de nuestro momento. Gracias. En tu caso, Alberto, ¿qué es lo que le dirías al público en este día? Pues más de 2,600 años de tradición, al menos en lo que se tiene, tenemos información, 2,600 años que empezó en Grecia y nosotros continuamos con ese rito, y hay algo importantísimo en ese momento. Les pedían, eran sacerdotes, los actores, que se entusiasmaran. Entusiasmo viene de enteus, Dios, endiosarse. Y entonces, para poder tener derecho a entrar a escena, uno necesitaba endiosarse, es decir, estar entusiasmado. Entonces, esto me parece sensacional, con entusiasmo, con el entusiasmo del Día Mundial del Teatro, con el entusiasmo de estar vivos, con el entusiasmo de estar actuando. Los invitamos a que vivan esta maravillosa experiencia que únicamente se vive en el teatro. Entusiasmémonos y vayamos al teatro y actuemos en el teatro. Muchas gracias. Maestro Singer, ¿qué nos dice al respecto? ¿Qué más se puede decir más que
qué alegría poder convivir con colegas como Julieta o como con Alberto. Es una verdadera maravilla, y poder contar con público que vaya a las salas, que vea lo que nosotros hacemos, que nosotros tengamos gente a quien hablarle, pues ahora sí que es político amor. Y el teatro nos salva de lo comercial, nos salva de convertirnos en mercancías, números. El teatro nos vuelve seres humanos verdaderamente. Esa es la humanidad, la que está en un rito todas las noches juntos, en comunión. Entonces, pues muchas gracias Verónica, por esta oportunidad de hablar de lo que tanto nos conmueve a nosotros que lo hacemos, y a mucha gente del público que va y que lo ve. Entonces, pues qué alegría y qué amor. Pues ahí está la invitación a acudir a las propuestas que existen en múltiples lugares, como el Centro Cultural El Bosque, también ya lo mencionaba Alberto Estrella, el Círculo Teatral, y así concluimos este programa especial con el que celebramos el Día Mundial del Teatro. Les agradezco. Y así agradecemos a la primera actriz Julieta Egurrola, al actor Alberto Estrella y al actor y director de teatro y ópera Enrique Singer su colaboración. Gracias, maestra Julieta, gracias Alberto, gracias Enrique, que siempre están con nosotros y nosotros con ustedes haciendo lo posible en la difusión. Gracias por estar y un abrazo en el Día Mundial del Teatro. Este fue un programa del Departamento de Información Cultural en el que participamos: realización y musicalización Carla Núñez, guión en investigación Verónica Romero, en los controles técnicos en cabina Norma Bárcenas, y por supuesto estuvo Verónica Romero con ustedes. Así es de que celebremos en este Día Mundial del Teatro. Día Mundial del Teatro. Estar presentes. El teatro como encuentro.